El archivo del miedo. La cúpula del Consejo Galáctico estaba tan silenciosa que cada respiración sonaba como un golpe en la mesa. Las delegaciones, dispuestas en un anillo de luz, parecían estatuas. Sobre el pedestal central, Lara Vázquez, embajadora humana, sostenía la mirada de un hemiciclo entero. No había insignias ostentosas ni escoltas de gala. Solo ella, de pie, con la calma de quien sabe exactamente lo que está a punto de decir. En la tercera fila, el analista cultural Kelek, del Imperio Beccari, repasaba datos en su consola personal. Esa mañana había recibido un acceso excepcional, una clave para entrar al archivo del miedo, un compendio prohibido donde se documentaban todos los casos en que los humanos habían pronunciado una frase que las especies veteranas juraban no querer escuchar jamás. El archivo no hablaba de armas secretas, sino de algo peor para cualquier imperio, la capacidad humana de reorganizarlo todo en un instante. La sesión comenzó con acusaciones, violaciones de rutas sagradas, rescates no autorizados, influencia cultural indeseada. El Consejo propuso sanciones y embargos. Lara escuchó sin interrumpir, salvo para corregir una cifra con un gesto preciso. Declaró que solo aceptaría inspecciones y que haría públicos los acuerdos humanitarios, incluso aquellos con comunidades que habían rechazado la ayuda. Ese fue, para Kelek, el primer aviso, transparencia como advertencia. Terboc, príncipe regente de los Beccari, tomó la palabra. Anunció una gran peregrinación religiosa que atravesaría zonas cercanas a colonias humanas. Sol aceptó, ofreciendo asistencia médica y controles universales de armas. Segundo aviso. El Consejo lo ignoró, aprobando medidas que autorizaban inspecciones unilaterales en asentamientos humanos. El ambiente se volvió más tenso con cada intercambio. Un delegado, con la soberbia de quien cree tener ventaja, dijo que los humanos debían aprender modales y saber cuál era su lugar. Lara pidió que sus palabras quedaran registradas. La delegación de Sol no respondería a insultos, pero cualquier agresión contra menores o pacientes activaría una doctrina civil de orden y reparación. Hizo una pausa y pronunció la frase que congeló la sala. Ahora sí que me estoy enfadando. El silencio fue absoluto. Algunos delegados se levantaron para irse sin esperar el cierre. No huían de un arma, sino de lo que esa frase significaba en la cultura humana, que la paciencia de 3 avisos había terminado. Kelek, inquieto, revisó el archivo. Las imágenes que encontró no mostraban ejércitos arrasando mundos, sino comunidades enteras girando su economía y logística para salvar vidas y neutralizar amenazas. La ira humana no era un estallido, era una maquinaria precisa. En el pasillo de salida, Lara dejó sobre la mesa del delegado que la había insultado una tarjeta con códigos de mediación cultural y un mensaje simple: están invitados. No era cortesía, era aviso de que la reconstrucción vendría, con o sin ellos. Cuando Kelek abordó su transporte, un mensaje perdido se activó en su canal personal. Era la voz de una muchacha desde una colonia llamada Kestrel 9, pidiendo ayuda. Dijo que los peregrinos habían llegado antes de lo previsto y que había niños atrapados. Terminó con un susurro entrecortado. Ahora sí que me estoy enfadando. La transmisión se cortó. Y con ella, comenzó la cuenta atrás. El límite de la paciencia. Kestrel 9 era una colonia de frontera, pequeña en el mapa galáctico, pero vital para las rutas humanitarias que conectaban mundos aislados. Bajo sus cúpulas de cristal, humanos y Beccari habían aprendido a coexistir con una mezcla de rutina y recelo. El aire estaba cargado con el rumor de una amenaza. La peregrinación purificadora anunciada por Terboc avanzaba hacia allí, más rápido de lo previsto. Niara, hija de técnicos de mantenimiento, recorría las calles de grava prensada llevando mensajes y pequeñas entregas. Había oído historias sobre peregrinos pacíficos, pero también susurros sobre fanáticos armados. En la clínica principal, la capitana Irina Salcedo, de la Fuerza de Respuesta Terrana, coordinaba un puesto improvisado de control. Sus pantallas mostraban inventarios médicos, rutas de evacuación y un mapa vivo con los voluntarios desplegados en la ciudad. La paciencia de 3 avisos estaba a punto de agotarse. El primero había sonado en la cúpula del Consejo, el segundo en la aceptación vigilada de la peregrinación. Ahora, en Kestrel 9, llegaba el tercero: documentar en tiempo real cualquier provocación. Irina sabía que este paso era más que un trámite. Era la línea que, una vez cruzada, no tendría retorno. Los primeros grupos de peregrinos entraron en la ciudad con cánticos y estandartes.
Algunos portaban objetos extraños bajo sus túnicas. Los mercados los recibieron con cortesía tensa. Pronto comenzaron las coincidencias, un depósito de agua contaminado, un generador saboteado, pintadas amenazantes en la escuela. La comunidad reparaba y limpiaba, pero los incidentes eran pasos calculados. Irina reunió al consejo local en la clínica. Revisaron salidas de emergencia, asignaron refugios temporales y reforzaron accesos. Entre los presentes estaba Kelek, el analista becari que había presenciado en persona la frase prohibida de Lara Vázquez. Observaba con atención, como si quisiera confirmar lo que había leído en el archivo del miedo. El tercer aviso se emitió a media mañana. Una transmisión clara y sin dramatismo repetía en todas las frecuencias: coordenadas de la clínica, número de menores y pacientes presentes, rutas abiertas a peregrinos pacíficos, y una advertencia: toda agresión sería registrada y reportada al Consejo. Se agradece su cooperación, cerraba el mensaje. La tensión se rompió de noche. Un grupo de fanáticos irrumpió en la clínica, moviendo camillas y empujando pacientes bajo pretexto de purificación. Irina no gritó ni disparó, desplegó un proyector portátil que comenzó a grabar y transmitir en directo. Nombró la fecha, la hora, los implicados. La imagen subió a órbita y a los nodos del Consejo. Pero la verdadera amenaza estaba en otro punto. Un destacamento infiltrado avanzaba hacia la escuela refugio del corredor oeste, donde había más de 40 menores. Niara, desde un almacén cercano, vio las sombras acercarse y corrió a la radio de emergencia. Sin protocolo ni códigos, gritó coordenadas y pidió ayuda. Irina reaccionó en segundos. Equipos mixtos corrieron por las calles, drones sobrevolaron los accesos y voluntarios evacuaron a los niños. Las cámaras captaron escenas que desarmaban cualquier propaganda: humanos cargando a pequeños becari, alienígenas protegiendo a niños humanos. El humo de un incendio comenzaba a manchar el cielo. Cuando encontraron a Niara, ella protegía con su propio cuerpo a un niño de otra especie. Tosía, pero no lo soltaba. Una cámara de dron la enfocó y, con la voz quebrada, dijo: «Ahora sí que me estoy enfadando». No era una amenaza. Era una línea final. En órbita, las balizas de sol repitieron la frase en todos los idiomas. La paciencia de 3 avisos había terminado. La carta roja acababa de activarse. Se abren las puertas rojas. En la oscuridad entre sistemas, lejos de cualquier órbita iluminada, un enjambre de satélites civiles recibió la misma instrucción codificada: prioridad roja. No había sirenas ni luces intermitentes, simplemente miles de líneas de código latieron al unísono en redes que habían sido diseñadas para nunca dormir. Las pantallas de técnicos en astilleros, estaciones agrícolas, universidades y hospitales mostraron un mismo encabezado: carta roja, procedimiento cero. La carta roja no era un arma. No era un protocolo de guerra convencional ni un plan de exterminio. Era una reorganización total que implicaba a civiles, militares, científicos y voluntarios, cada uno en su lugar. Se trataba de tomar toda la energía de un pueblo y redirigirla con precisión quirúrgica hacia un solo objetivo: salvar vidas, estabilizar el territorio y neutralizar la amenaza sin colapsar el tejido civil. Los alienígenas, al escuchar enfado humano, imaginaban fuego y caos. La realidad era mucho más peligrosa: orden absoluto. El latido inicial. En Kestrel 9, Irina recibió la confirmación en su comunicador personal. Un tono grave, repetido 3 veces. Cada repetición activaba a un sector distinto: primero, logística civil; luego, defensa pasiva; por último, operaciones de rescate y recuperación. En menos de una hora, los astilleros orbitales, que normalmente ensamblaban cargueros comerciales, comenzaron a imprimir secciones de blindaje para vehículos terrestres. Las universidades enviaron a todos sus estudiantes de ingeniería y medicina a centros de coordinación. Las imprentas de uso doméstico, conectadas en red, cambiaron de patrones de juguetes y repuestos a fabricar férulas, filtros de agua y piezas de respiradores portátiles. En la periferia del sistema, plataformas de minería comenzaron a preparar piedras frías, proyectiles cinéticos de bajo coste, ensamblados a partir de restos de asteroides y equipados con microvelas solares para maniobrar en silencio. No eran armas de destrucción masiva, sino bisturís orbitales, capaces de golpear solo el objetivo designado, sin desperdicio. Los demonios en movimiento. En la jerga de otras especies, las unidades de rescate implacable eran los demonios humanos.
No se ganaron ese apodo por su brutalidad, sino por su insistencia. Nunca se retiraban hasta extraer a la última persona con vida, incluso si esa persona era del bando agresor. Esa noche, naves negras sin marcas entraron en la atmósfera de Kestrel 9 y en otros 3 mundos en tensión. Cada unidad desembarcaba con lo mínimo: vehículos ligeros, kits médicos, drones de exploración y una lista clara de objetivos prioritarios. No llegaban para conquistar, llegaban para vaciar de víctimas las zonas que el conflicto iba a consumir. Kelec observaba fascinado. Había pasado años estudiando estrategias imperiales basadas en el terror o la supremacía armada. La ira humana, en cambio, se desplegaba como un tejido vivo. Cada célula sabía su función y reaccionaba sin esperar órdenes centrales. La coordinación era tan natural que resultaba antinatural para culturas donde el poder solo fluía de arriba hacia abajo. La batalla invisible. Mientras en Kestrel 9 las brigadas evacuaban a niños y ancianos, otra ofensiva ocurría lejos de cualquier cámara: la guerra de datos. Equipos especializados, incrustados en redes comerciales y bancarias, empezaron a congelar cuentas de mercenarios, cancelar licencias de naves y bloquear contratos con proveedores que abastecían a las milicias de Tervok. No se trataba solo de castigar, cada corte financiero venía acompañado de una oferta alternativa. Empresas y pilotos que renunciaran a colaborar con las caravanas armadas recibían contratos provisionales para transporte de ayuda humanitaria, reparaciones civiles o patrullajes de seguridad autorizados por el Consejo. La presión no era solo moral, era económica. En paralelo, juristas humanos enviaban demandas y órdenes preventivas a los tribunales galácticos. La estrategia era ahogar de papeleo a cualquier intermediario que facilitara la violencia. Lo que para otros sería una artimaña, para la Carta Roja era un frente más: la ley. El giro de Kelec. En un centro de coordinación improvisado dentro de la clínica de Kestrel 9, Kelec seguía la marea de movimientos con ojos de estudioso y de testigo. En su cultura, el enfado era un fuego rápido, se encendía y se apagaba. Lo que veía en los humanos era distinto. No quemaban al azar, iluminaban con una llama fría y constante. Mientras revisaba transmisiones, detectó un patrón que escapaba a los operadores humanos. Rutas aparentemente aleatorias de cargueros menores convergían hacia un sector sin importancia aparente, al borde del cinturón de asteroides local. Esa convergencia solo podía significar una cosa: un punto de reunión oculto, probablemente para lanzar un segundo ataque. Sin pedir permiso, envió un mensaje cifrado a Irina con las coordenadas y un breve comentario: esto no es comercio. Es preparación. Sugiero inspección inmediata. Era la primera vez que filtraba información útil a la fuerza de respuesta terrana. Las cajas de tiempo de Alecto. En la nube de Oort del sistema Sol, sensores antiguos, instalados décadas atrás, se activaron sin intervención humana directa. Eran parte de las cajas de tiempo de Alecto, planes escritos para escenarios hipotéticos de agresión, archivados y olvidados hasta que las condiciones se cumplieran. Cada caja contenía instrucciones no para destruir, sino para reconstruir de la manera más rápida y estable posible después de una crisis. En esta ocasión, Alecto liberó protocolos de reabastecimiento para colonias aisladas, rutas alternativas para evacuaciones masivas y planes de reasentamiento para poblaciones enteras. El sistema estaba diseñado para que, incluso si la comunicación con la Tierra se interrumpía, cualquier comunidad humana pudiera seguir el guión. Era un recordatorio inquietante: la ira humana no improvisaba. El rescate de Niara. Las transmisiones interceptadas confirmaban que Niara estaba viva, pero bajo custodia de un grupo fanático en las afueras del Distrito Oeste. La operación para recuperarla se convirtió en prioridad absoluta. Irina no ordenó un asalto frontal. Activó un patrón de distracción. Drones sobrevolaron los accesos principales mientras un equipo reducido entraba por una cloaca de mantenimiento que Niara había mencionado en su transmisión. La maniobra duró menos de 7 minutos. Cuando Niara salió, envuelta en una manta térmica y con el rostro tiznado de humo, no pronunció ninguna palabra grandilocuente. Simplemente miró a la cámara de un dron y levantó un pulgar. Ese gesto, transmitido en directo a millones de receptores, tuvo un efecto inesperado. En varios mundos, las manifestaciones contra la agresión de Tervok se multiplicaron en cuestión de horas. El eco galáctico. Las imágenes de demonios rescatando incluso a heridos que los atacaban comenzaron a circular sin censura. En culturas donde la propaganda había pintado a los humanos como depredadores despiadados,
Verlos cargar con enemigos heridos rompió décadas de narrativa. Kelec comprendió que ese era el verdadero núcleo de la Carta Roja, cambiar el campo de batalla, no solo físico, sino mental. No se trataba de destruir al adversario, sino de dejarlo sin excusas para seguir luchando. Cierre y cliffhanger. Esa misma noche, sensores de largo alcance detectaron una señal no registrada en el cinturón de asteroides. No era un carguero ni una nave de guerra, era una estructura en movimiento lento, de diseño desconocido, liberando pequeñas cápsulas que parecían dispersarse al azar. Alecto identificó el patrón: semilla de Ajax, un bioartefacto capaz de consumir oxígeno en nubes estelares enteras. Si no se detenía, cortaría rutas vitales hacia Sol y a múltiples colonias aliadas. La confirmación llegó con una sola frase en la consola de Irina: tiempo estimado antes de impacto en corredor vital, 72 horas. El reloj de la Carta Roja acababa de empezar a correr a una velocidad que nadie podía permitirse ignorar. Lecciones para un imperio. La órbita de Kestrel 9 ya no era un cielo seguro. El anuncio de la semilla de Ajax se había propagado a través de la red táctica como una fiebre, un ente bioquímico, del tamaño de una estación de servicio, que viajaba lentamente pero sin pausa, liberando microcápsulas que devoraban oxígeno y alteraban la química de cualquier atmósfera que tocaran. No era un arma de destrucción inmediata, era un asesinato paciente. En los mapas estratégicos, las trayectorias se bifurcaban como grietas en un cristal. Cada línea significaba un corredor estelar que podía quedar inutilizable durante décadas si la semilla no era contenida. Y una de esas líneas iba directo al corredor donde se encontraban las rutas humanitarias y el eje principal de la evacuación de Kestrel 9. La ofensiva quirúrgica. La activación plena de la Carta Roja se convirtió en algo más que una maniobra de rescate. Ahora era también una operación quirúrgica para salvar la columna vertebral de la red de tránsito humano. Irina dividió sus recursos en 3 frentes. Bloqueo financiero y propagandístico contra los proveedores de Tervok. Neutralización quirúrgica de células fanáticas en superficie, para que no pudieran sabotear las evacuaciones. Preparación de interceptación de la semilla de Ajax antes de que cruzara el límite del corredor vital. En cada mundo aliado, equipos legales humanos saturaban los canales del Consejo con denuncias documentadas. El objetivo no era ganar juicios, sabían que tardarían años, sino colapsar la logística enemiga. En paralelo, drones de reconocimiento rastreaban los últimos reductos de milicias fanáticas. Se desplegaron brigadas mixtas, formadas por humanos y voluntarios alienígenas, que aseguraban zonas sin arrasar infraestructuras, un contraste doloroso con las tácticas de arrasamiento típicas del Imperio Beccari. El informe de Kelec. En un almacén improvisado como centro de mando, Kelec grabó su primer informe abierto, dirigido no a su gobierno, sino al espacio público galáctico. La transmisión estaba pensada para filtrarse de inmediato a redes de información independientes. Su voz, modulada por un ligero temblor, describía lo que había visto: soldados humanos llevando en brazos a heridos enemigos, ingenieros improvisando filtros de aire con piezas recicladas, voluntarios de múltiples especies colaborando bajo dirección de la Carta Roja. El enfado humano, dijo Kelec, no es un relámpago que quema y se apaga. Es una corriente que reorganiza todo a su paso. Si creen que pueden esperar a que pase, se equivocan. No pasa, se transforma. En cuestión de horas, fragmentos de su mensaje comenzaron a circular en mundos que nunca habían tenido simpatía por Sol. No todos creían, pero muchos empezaban a dudar de la narrativa oficial del Imperio. La diplomacia del puente. Mientras las fuerzas tácticas contenían la amenaza inmediata, Lara Vázquez, desde el corazón de la red de comunicaciones humanas, contactaba con comunidades Beccari que no estaban alineadas con Tervok. No ofrecía alianzas militares ni pactos secretos. Ofrecía algo más peligroso para un régimen cerrado: participación directa en la reconstrucción futura, acceso a rutas seguras y mediación para evitar represalias. Estas conversaciones no se transmitían en directo ni se filtraban, eran silencios bien guardados. Pero los delegados que participaban salían con la sensación extraña de que la ira humana no buscaba exterminio, sino integración bajo nuevas reglas. El error de Tervok. Acorralado por la pérdida progresiva de control en la narrativa, Tervok ordenó que la semilla de Ajax fuera acelerada con impulsores de masa, intentando forzar el desastre antes de que la presión política lo obligara a retirarse. Lo que no previó fue que el aumento de velocidad generaría emisiones detectables a larga distancia, dándole a Alecto una ventana clara para calcular un punto de interceptación.
Ese error le costó la iniciativa. La maniobra de los corredores. Irina diseñó lo que denominó Operación Puente Cerrado, un plan para mantener abierto un corredor seguro mientras la semilla era desviada hacia una zona muerta del espacio. Bloques gravitatorios creados con asteroides remolcados por remolcadores civiles. Espejos solares improvisados para calentar y alterar microcorrientes de partículas alrededor de la semilla, ralentizando su avance. Enjambres de drones para guiar cápsulas de contención hasta las microesporas que ya se habían liberado. En superficie, las operaciones de rescate no se detenían. Las unidades de rescate implacable evacuaban a comunidades enteras que se encontraban en la trayectoria de las rutas de escape. La chispa que encendió a la galaxia. Durante una de las incursiones para asegurar un sector industrial, un grupo de fanáticos quedó atrapado bajo los escombros. Las cámaras de un dron captaron a 2 rescatistas humanos arriesgando su vida para liberarlos. Uno de los fanáticos, ensangrentado y aturdido, fue evacuado en la misma camilla que un niño humano de 7 años. Las imágenes, transmitidas sin edición, recorrieron todos los canales abiertos. Para culturas acostumbradas a ver la guerra como un acto de venganza, esa escena resultó incomprensible y poderosa. El contraataque de la semilla. Justo cuando parecía que la operación Puente Cerrado comenzaba a estabilizar la trayectoria de la semilla, sensores de largo alcance detectaron una variación en su patrón. No era una simple máquina, estaba programada para reaccionar. De su núcleo emergieron cápsulas adicionales, desplegando enjambres de microsondas con rumbo directo a las colonias cercanas. El verdadero plan de Terbox se revelaba. Mientras todos miraban la semilla principal, las microsondas buscaban múltiples objetivos menores para saturar la capacidad de respuesta humana. En el centro de mando, Alecto lanzó un mensaje claro a todas las unidades. Todas las reservas a la línea. Tiempo hasta contacto múltiple, 36 horas. El margen para el error había desaparecido. El juicio del vacío. La cuenta regresiva corría en todas las pantallas, como una pulsación compartida por miles de mentes. 36 horas para que las microsondas de la semilla de Ajax alcanzaran los corredores vitales. No había margen para distracciones ni para errores. La galaxia estaba a punto de presenciar hasta donde podía llegar la ira humana cuando se veía obligada a sostener su palabra. La orquesta gravitatoria. Irina convocó a todos los ingenieros y pilotos que la Carta Roja podía movilizar. En un hangar improvisado, sobre la superficie de Kestrel 9, desplegó un modelo tridimensional del campo gravitatorio local. Los asteroides del cinturón, los restos de viejas estaciones mineras y la propia masa del planeta formaban un escenario de piezas móviles. El plan era tan arriesgado que incluso Kelek, que ya había visto milagros logísticos, dudó que pudiera ejecutarse, crear una orquesta gravitatoria que desviara la semilla principal y al mismo tiempo, atrapara o destruya las microsondas. Asteroides señuelos serían remolcados a posiciones exactas para formar pozos gravitatorios temporales. Velas solares improvisadas con láminas de metal recicladas redirigirían la presión de radiación para empujar las microsondas fuera de curso. Explosiones controladas de combustible residual generarían microondas de choque para frenar las cápsulas más rápidas. Era un ballet donde cada error significaba abrir un corredor mortal hacia los sistemas interiores. La infiltración de Kelek. Mientras la maniobra se preparaba en el espacio, en superficie, Kelek asumió un riesgo personal. Había rastreado señales de mando que indicaban la presencia de un centro de control auxiliar de la semilla, oculto en un monasterio militar Beccari. Si ese nodo seguía emitiendo, las microsondas podrían corregir su rumbo aunque fueran desviadas. Usando sus credenciales de observador, Kelek logró entrar en el recinto. Las salas olían a incienso y aceite de armas. Los monjes soldado lo miraban como a un extraño que no debían tocar, aún. Encontró el núcleo de control, una esfera de obsidiana conectada a cables orgánicos. No llevaba explosivos ni armas, solo un kit humano de interferencia electromagnética. Mientras conectaba los dispositivos, oyó pasos detrás. No huyó. Sabía que su única oportunidad era terminar la tarea antes de que lo detuvieran. Cuando la interferencia comenzó a latir en los sensores, una ráfaga de datos mostró a Alecto que las microsondas habían perdido la sincronización. Kelek cayó bajo los golpes de sus propios compatriotas, pero sonrió antes de perder el conocimiento. El mensaje de Niara. En la clínica improvisada de Kestrel 9, Niara había recuperado parte de su fuerza.
Sin que nadie se lo pidiera, pidió acceso a un canal abierto. Su voz, aún débil, fue transmitida a todas las frecuencias libres. No sé de guerras ni de política. Solo sé que ustedes vinieron a salvarnos, incluso cuando no eran de su bando. Si me escuchan, dejen de pelear un momento. Hay niños aquí, y no tenemos más tiempo. Sus palabras no detuvieron las microsondas, pero sí hicieron algo inesperado. En varios mundos intermedios, grupos de voluntarios no humanos comenzaron a coordinarse para asistir en la defensa, rompiendo la neutralidad que mantenían por miedo a Tervok. El sacrificio. La orquesta gravitatoria comenzó. Desde el punto de vista de un observador lejano, parecía un baile de luces y sombras, asteroides encendiéndose con propulsores, velas metálicas desplegándose como pétalos, explosiones medidas que enviaban ondas visibles contra la negrura. Pero la semilla, como un depredador herido, reaccionó. Cambió de rumbo en el último momento, apuntando hacia una zona donde la barrera gravitatoria era más débil. El cálculo era frío: si la atravesaba, podría liberar suficiente carga para inutilizar medio sector. Irina, al mando de la nave Artemisa, comprendió lo que debía hacer. No había tiempo para reposicionar los asteroides. Solo quedaba usar su propia nave como ancla de contención, sosteniendo un campo de energía que canalizara la semilla hacia el pozo preparado, hasta que el núcleo bioquímico se agotara. Si rompen la línea antes de tiempo, dijo por el canal general, todo lo demás habrá sido para nada. Manténganse firmes. La Artemisa se colocó en el punto crítico, desplegando todo su escudo y sistemas de enfriamiento. El calor y la presión eran tan intensos que cada minuto extra significaba multiplicar el riesgo de fallo catastrófico. La cuenta final. Desde el centro de mando, Lara Vázquez seguía cada variación en los parámetros. Las gráficas mostraban que la energía de la semilla caía lentamente, pero no lo suficiente antes de que el núcleo de la Artemisa colapsara. En un gesto que rompía el protocolo, equipos de ingenieros de otras naves conectaron sus sistemas de energía a través de enlaces de emergencia, alimentando a la Artemisa desde la distancia. Era un acto colectivo, humanos y no humanos manteniendo viva una nave que no podían alcanzar físicamente. Finalmente, en el minuto 27 de contención, el núcleo de la semilla alcanzó su punto de inestabilidad y colapsó en una implosión silenciosa. Las microsondas, sin señal de control ni fuente de energía, quedaron flotando inertes. El eco silencioso. Irina sobrevivió, aunque su nave quedó tan dañada que tardarían meses en repararla. El sacrificio no fue una muerte heroica inmediata, sino algo más humano, una resistencia sostenida, compartida, que desgastó al enemigo hasta dejarlo sin opciones. En la galaxia, el resultado se conoció antes que los detalles. Y lo que quedó en la memoria no fue la destrucción de la semilla, sino la imagen de múltiples especies manteniendo unidas las líneas de energía para sostener a una sola nave en su punto de máxima tensión. Cliffhanger hacia el juicio. La guerra aún no había terminado. Tervok, humillado, seguía al mando de su imperio, pero ahora enfrentaba una presión política interna y externa sin precedentes. Y Lara Vázquez, en su tono de hielo habitual, anunció que se convocaría un juicio del vacío para responsabilizar personalmente a quienes habían ordenado la agresión. En ese juicio, no solo se decidiría el destino de Tervok, sino el precedente para toda la galaxia, si los actos cometidos bajo la bandera de la fe podían quedar impunes, o si la ley, humana o no, podía alcanzar incluso a los tronos. El reloj volvía a contar, pero esta vez no para la batalla, sino para el veredicto. Lo que viene después de la ira. El eco de la destrucción de la semilla de Ajax aún flotaba en los canales de comunicación, pero en la mente de Lara Vázquez y de todos los que habían sobrevivido, quedaba claro que lo más difícil no era detener una amenaza, era lo que venía después. La carta roja había cumplido su función táctica. Ahora, la misma maquinaria que había movilizado astilleros, universidades y brigadas de rescate tenía que girar hacia otro objetivo: reconstruir. No era un gesto de buena voluntad ni un intento de limpiar la imagen. Era una convicción grabada en la cultura humana: quien sobrevive a la ira debe asumir el peso de las consecuencias. El juicio del vacío. En la estación neutral de Helix 4, el Consejo Galáctico se reunió de nuevo, pero esta vez bajo la presión de millones de transmisiones ciudadanas que exigían ver y escuchar el proceso. Tervok apareció escoltado por miembros de su propia guardia ceremonial. No llevaba cadenas ni grilletes, pero su porte ya no tenía la arrogancia de antes. En su lugar, se percibía una rigidez calculada,
como si cada paso fuera un acto para sostener su figura ante sus seguidores. El juicio del vacío no era un tribunal ordinario. No buscaba solo castigar, sino reparar. Su estructura estaba pensada para exponer públicamente la cadena de decisiones que habían llevado a la agresión, y luego imponer a los responsables la tarea de revertir, en la medida posible, el daño causado. Lara habló poco. Mostró imágenes de las escuelas refugio, de la evacuación de Kestrel 9, de las naves uniendo su energía para sostener a la Artemisa. No pidió clemencia ni venganza, pidió que el veredicto fuera un compromiso verificable. La resolución sorprendió a muchos. Tervok no sería ejecutado. En cambio, sería nombrado director de reconstrucción obligatoria de todas las colonias afectadas, trabajando bajo supervisión conjunta de delegados humanos y de especies que antes habían sido hostiles a Sol. Cada ciclo, sus progresos y fallos serían transmitidos a toda la galaxia. La humillación era pública, y la responsabilidad, ineludible. El nuevo papel de Kelek. Kelek, el analista que había cruzado la línea al filtrar información crítica, sabía que su decisión lo había convertido en un traidor para su propio pueblo. Fue oficialmente despojado de su rango y ciudadanía becari. Pero en vez de aislarse, aceptó la oferta de Lara para unirse como asesor cultural en la red de corredores humanitarios. Su misión ya no sería observar a los humanos desde fuera, sino ayudar a que otros comprendieran su lógica antes de que llegara el tercer aviso. En sus conferencias, repetía una frase que se volvió popular: no se trata de temer la ira humana. Se trata de entender por qué llega. Niara y la reconstrucción de Kestrel 9. En Kestrel 9, los trabajos de reconstrucción comenzaron casi al mismo ritmo que las evacuaciones habían terminado. La clínica se amplió, la escuela se rediseñó con nuevos sistemas de seguridad, y las rutas de abastecimiento pasaron a estar protegidas no solo por humanos, sino por voluntarios alienígenas que habían respondido al llamado de Niara. Ella, aún joven, se convirtió en una figura simbólica. No por sus palabras heroicas, sino por algo más simple. Había protegido a un niño que no era de su especie, y lo había hecho sin esperar recompensa. La imagen de ambos, caminando juntos por un pasillo de la nueva escuela, se convirtió en un icono silencioso de la reconstrucción. El mensaje final de Lara. Meses después, en una sesión extraordinaria del Consejo, Lara pronunció un discurso breve que se transmitió a todos los sistemas. La frase "ahora sí que me estoy enfadando" no es una amenaza. Es un contrato. Un contrato que dice que, si hemos llegado a ese punto, nos hemos comprometido a terminar lo que empezamos, salvar vidas, restaurar lo destruido y garantizar que la lección quede clara para que nadie tenga que oírla otra vez. Sus palabras no recibieron aplausos. No los buscaba. El silencio que siguió fue distinto al de la primera vez que pronunció la frase. Ya no estaba lleno de miedo, sino de comprensión. Epílogo. En un corredor de cristal de Kestrel 9, Niara caminaba junto a Kelek, revisando un mapa de rutas humanitarias. Afuera, bajo el cielo despejado, voluntarios de varias especies construían un puente sobre el río que atravesaba la colonia. Kelek se detuvo un momento y observó cómo una cuadrilla humana enseñaba a un grupo de jóvenes becari a usar herramientas de rescate. Comprendió que esa imagen, más que cualquier juicio o batalla, era la verdadera consecuencia de la ira humana. Un puente donde antes había un muro. Las especies ya no corrían al escuchar la frase. Ahora, la tomaban como una advertencia seria, y como la promesa de que, si se cruzaba ese límite, habría manos dispuestas a reconstruir, incluso de los escombros más amargos. En el archivo personal de Kelek, el caso quedaría registrado con un título diferente al que le había dado el Consejo, como la ira se convirtió en un puente. Y así, en la memoria colectiva de la galaxia, la historia de cuando los humanos dijeron "ahora sí que me estoy enfadando" no quedó como una leyenda de terror, sino como una lección que, para bien o para mal, nadie olvidaría. Formuleazo solicitare tre ChatGPT.